¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, procedo. Ya, perdón. Listo, doctores, buenas. Soy el doctor Alejandro Zamudio, presidente del Hospital Casimiro Ulloa, y el tema de exposición son las formaciones cavernosas. Ya. Las malformaciones cavernosas, también llamadas angiomas cavernosos o cavernomas, son malformaciones vasculares de bajo flujo. Se caracterizan por ser angiográficamente ocultas, o sea, no se van a ver en una panangiografía, y se pueden ubicar en todo el sistema nervioso central, llámese encéfalo, tronco, médula espinal, y, de manera menos común en los nervios craneales. Se caracterizan por tener capilares dilatados, haciendo formaciones formando cavernas con una sola capa de revestimiento endotelial. El tema es que estas capas carecen de uniones bien formadas, lo cual predispone a que se puedan romper y hacer hemorragias. He dividido la exposición en estos cinco temas, lo que es epidemiología, historia natural, genética, criterios diagnósticos y consideraciones neuroquirúrgicas y neurológicas. Comenzando con, comenzando con epidemiología e historia natural. Eh, las malformaciones cavernomatosas tienen una prevalencia aproximada entre el 0.16 y 0.5% de la población. El, es un, no tienes, muchas veces ha sido difícil conseguir una cifra exacta, ya que no se dan manifestaciones en todos los pacientes, por lo cual no se les no se les toma exámenes imagenológicos que nos podrían ayudar a tener una cifra más precisa, pero esa es la cifra que se postula. Hay igual prevalencia tanto en hombres como mujeres. Se detecta por cada 100.000 personas por año, aproximadamente a 0.56 es la tasa de detección anual. De estos, hasta casi la mitad se detecta de manera incidental cuando al paciente se le ha sacado una imagen por otro motivo que no sea necesariamente del cavernoma. Y la mayoría, hasta el 80% de estas lesiones, son supratentoriales. Las infratentoriales, la gran mayoría se encuentra a nivel cerebelo o protuberancia. El rango en cuanto a tamaño varía entre 0.1 y 9 centímetros, pero el tamaño usual llega a ser entre 1.4 y 1.7 centímetros, es lo que se encuentra normalmente. Y las manifestaciones clínicas, las más usuales son las convulsiones. Casi todos los pacientes que presentan alguna clínica debutan con convulsiones. En segundo lugar, las hemorragias intracraneales y los déficits neurológicos focales. Obviamente estos déficits neurológicos no asociados a una hemorragia, ¿no? Muchas veces, hasta en más del 50% de los casos, estas malformaciones cavernomatosas se asocian a otras patologías vasculares, a la cabeza, los angiomas. Es más, se postulan teorías en las que se dice que una trombosis de un angioma relacionado directamente con el cavernoma haría que haya un flujo retrógrado de la sangre hacia el cavernoma. Y ya que este cavernoma tiene las paredes tan delgadas, con uniones tan débiles, provocaría fuga en estas paredes y provocaría una hemorragia. Hay dos formas principales de presentación de esta patología.
A la cabeza está la forma esporádica, hasta en un 80% de los casos, y la forma familiar, en un 20% de los casos. Eh, de estas dos, la forma familiar es la que se relaciona más frecuentemente con malformaciones múltiples. Y va de la mano con eh, trastornos genéticos y antecedentes familiares. A nivel, en algunos estudios se ha visto que hay mayor predisposición, mayor prevalencia de estas malformaciones en los hispanoamericanos. Esto se debería a que la forma familiar, en cuanto a hispanoamericanos, se relaciona más con un trastorno en un gen específico, el MCC1, el que lo voy a explicar en un momento. Esta es una sinopsis de unos estudios que se realizaron en cuanto a a los hemangiomas, perdón, a los cavernomas, y más que todo a la presentación con una hemorragia intracraneal, la cual es la complicación más temida con un amplio rango de frecuencias. Como el riesgo de una primera hemorragia es relativamente bajo en cuando un paciente se le encuentra de manera incidental, hasta un 0.08%. Obviamente, el riesgo aumenta exponencialmente una vez el paciente haya tenido un primer episodio de hemorragia. En estos estudios se han encontrado dos factores de riesgo principales para que se dé la hemorragia. A la cabeza estaría una hemorragia previa. Y en segundo lugar, que la localización del cavernoma estuviera en el tronco encefálico. A pesar de esto, el riesgo anual de la hemorragia recurrente disminuyó significativamente con el tiempo, lo que tiene implicancias clínicas a largo plazo. ¿A qué me refiero? Al primer año, después de haber presentado una hemorragia, se encontró que podría haber una tasa de resangrado hasta el 18.3%. A los 2 años, esto se reducía casi la mitad. Y entre los 3 y los 10 años se reducía a un 2 o 3%. Esta vendría a ser la historia natural de un cavernoma que sufrió una hemorragia. ¿Y a qué quiero ir con esto? Que tiene implicancias en cuanto al manejo quirúrgico, porque como veremos más adelante, no todas las lesiones cavernomatosas se tienen que operar, o por lo menos no se recomiendan eso, ¿no? Se han postulado otros factores para que se produzca el sangrado, tanto como el sexo femenino, el tamaño y la multiplicidad de las lesiones, pero son factores inconsistentes. A la cabeza, como le dije, están la hemorragia, episodio de hemorragia previa y la ubicación del tronco encefálico. Esto, ahora en cuanto a cavernomas localizados dentro de la médula espinal, en un metaanálisis de 40 estudios, se reportó una tasa hasta el 2.1%, asociado hasta un 17% a malformaciones, a cavernomas dentro del cerebro, y antecedentes familiares hasta en un 12%. En cuanto a los casos de cavernomas de presentación familiar, tendrían tasas anuales, se presentarían las hemorragias por paciente año de una manera más frecuente, pero estas cifras se hicieron en un primer momento sin tomar en cuenta que el paciente con esta forma familiar presentaba más lesiones cavernomatosas. Ya si se corrige la cifra, eh,
por cavernoma, la tasa sería prácticamente casi la misma que la forma esporádica. En cuanto a la otra forma de presentación, las convulsiones, estarían inducidas por microhemorragias recurrentes. Esto ocasionaría que alrededor de la lesión se acumule sangre, con un depósito de hemosiderina, se haga un proceso inflamatorio y se forme gliosis alrededor de la lesión. El riesgo a los 5 años después de una primera convulsión fue hasta el 6% en los pacientes que se presentaron con una hemorragia intracerebral o un déficit neurológico focal. Y un 4% en los que se presentaron de manera incidental. Bueno, hasta ahora no hay una herramienta estandarizada para evaluar el resultado funcional a largo plazo de cómo una persona vaya a quedar eh, después de una hemorragia, una convulsión, un déficit. Pero se ha visto que la recuperación va muy de la mano si el paciente se ha presentado con episodios de hemorragia. Si no ha tenido ninguna especie de hemorragia, o sea, si se presentó con una convulsión, un déficit neurológico focal, la recuperación a los 2 años, una recuperación funcional completa fue el 37%, con una hemorragia 18% o más 11%. Acá se va viendo que a más episodios de hemorragia, la tasa de recuperación total del paciente va disminuyendo. En cuanto a genética, como ya le dije, el 20% de los casos son familiares. Esta es una evidencia autosómica dominante y con penetración incompleta. En la gran mayoría de estos casos familiares tienen múltiples lesiones cavernomatosas y bueno, y el 80% de los casos restantes son esporádicos, que es cierto, por lo general se presentan como lesiones solitarias, como lesiones únicas, pero también se pueden presentar de forma múltiple. Eso sí, estas lesiones, las esporádicas, van a estar asociadas en la gran mayoría de casos a otra lesión vascular, como una anomalía venosa del desarrollo o un angioma, y no se va a presentar una mutación en el gen. Estos serían los casos de una herencia autosómica dominante. Este paciente de celeste tendría el gen dominante, el gen mutante, y transmitiría como una herencia autosómica dominante al 50% de su progenie, ¿no? Obviamente, si por ejemplo tuviera 10 hijos con este gen defectuoso también, no necesariamente los 10 van a presentar lesiones cavernomatosas, ya que como tiene penetrancia incompleta, no se va, a pesar de que sea una herencia autosómica dominante, no se va a dar en todo, se podría dar en 8 o 9, por ejemplo. Entonces, lo que se da es una pérdida de la función de uno de los 3 genes. Eso hace que uno de los codones termine de forma prematura, cause un ARN de mensaje inestable y y con un segundo golpe, a lo que se llama una segunda mutación, causaría un daño en la integridad de la unión entre las células en el endotelio vascular, lo cual, como les dije, predispone a que, la sangre, eh, a la hora de formarse una trombosis por ejemplo, o en otra malformación, eh, vaya de manera retrógrada y se extravase por estas uniones defectuosas y se produzca una hemorragia. Estos son los 3 genes que les mencioné: el CCM1, el CCM2 y el CCM3. El CCM1 es el más común, de todos los casos, hasta un 65%,
el CSM220, el CSM316. Lo que hay que recalcar acá, el CSM1 es la forma menos severa y se da más que todo en la población hispana. Por eso es lo que le decía, que hay una predisposición en las personas de origen hispano a desarrollar estas malformaciones. En cambio, en el otro extremo, en la SSM3, se presenta por lo general, tiene un debut más temprano, tiene una forma más agresiva, y este caso específico se puede asociar a otras manifestaciones tipo tumores como meningiomas, schwannomas, trocitomas o cavernomas en la médula espinal. Ya, bueno, entonces, en cuanto a recomendaciones, en genética hay muchas recomendaciones. Eh, lo que se hace como consenso es una vez una persona se le haya esta lesión, hay que estudiar el árbol familiar. El árbol familiar, por lo menos para encontrar eh, más de, más de una persona en su entorno con síntomas como dolor de cabeza, que hayan tenido sangrados o alguna anormalidad en la resonancia magnética. Esto lo que nos serviría es básicamente para dar consejería a los pacientes de lo que se le tiene que hacer en un futuro a los familiares, ¿no? Y tomar precauciones en cuanto, por ejemplo, eh, a la natalidad, que lo voy a explicar un rato. En cuanto a los criterios diagnósticos y radiológicos, contamos con varias herramientas, pero la angiografía, por lo mismo de ser lesiones angiográficamente negativas, no nos ofrece eh, eh, mayor información. La tomografía cerebral tiene importancia en el ámbito de una persona que se presenta con un cuadro agudo de una hemorragia intracraneana, obviamente. Pero no siempre se notan las lesiones, por lo menos no se notan bien más que todo cuando son pequeñas. Hay hallazgos sugerentes, pero no específicos de la malformación de los cavernomas, tanto como lo son las calcificaciones multifocales. Entonces, es más, tampoco se recomienda como un método de seguimiento, ya que esta misma regresión podría hasta promover la formación de estas lesiones. Ya. En, el test de elección, la técnica de imagen de elección para detectar esto, en la cabeza está la resonancia magnética. En las imágenes se va a ver una imagen típica en popcorn. Eh, bueno, ahorita mejor se la muestro con una imagen. Lo que se va a ver en una resonancia magnética son los productos de descomposición de la sangre dentro y alrededor de la malformación. Dentro se van a ver sangrados, trombosis, calcificaciones, y alrededor va a haber un halo de hemosiderina. Las secuencias que más nos ayudan son la T2 o secuencia con ecogradiente. En cuanto al uso del contraste, podría servirnos, pero más que todo para ver si hay alguna neoplasia asociada o alguna otra clase de patología vascular. Como le dije hace un rato, algunas lesiones, por lo menos de la forma familiar, se asocian mucho a neoplasias. Y obviamente hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial, ya que como dije, ya que estas lesiones se pueden presentar eh, en su centro con lesiones calcificadas, hay que hacer un diagnóstico diferencial con tumores calcificados o malformaciones arteriovenosas, ¿no? Trombosadas. Como le estaba diciendo anteriormente, hay
se presenta una lesión, una lesión definida con más que todo se ven excelente en T2, con núcleo central, lo ve heterogéneo, hay una señal mixta que nos muestra los productos de descomposición de la sangre, ¿no? Hay sangrado, hay trombosis, hay calcificaciones y un halo de hipointensidad, que sería el halo de hemosiderina, el halo de gliosis, también zonas de gliosis. En las, es- en las imágenes, en las resonancias magnéticas en ecogradiente, nos ayuda a detectar más que todo múltiples lesiones, ¿no? Esta misma lesión que se encontraba en un primer lugar en la secuencia T2, ya se comienza a asociar con más lesiones cavernomatosas, lo cual nos orientaría más a una cavernomatosis de presentación familiar, ¿no? Ya. No hay un protocolo estandarizado que he encontrado para hacerle seguimiento a este tipo de pacientes. No se te escucha. Muchas gracias. Ya, bueno, ahora pasando a las consideraciones neuroquirúrgicas. Ya, considerando cuando una malformación ha sangrado anteriormente y la ubicación, eh, por ejemplo, las profundas y las infratentoriales se comportan de una manera más agresiva, es importante ver el riesgo-beneficio de la cirugía frente a la historia natural. Como han visto, como he mencionado hace un rato, este, eh, una vez ocurrido el episodio de hemorragia, tiene una mayor predisposición a resangrar nuevamente, pero este sangrado va disminuyendo con el tiempo, eh, eh, este riesgo, ¿no? En cuanto al manejo de una hemorragia intracerebral, se maneja como las hemorragias intracerebrales, primero con un buen control de la presión, manejo de los trastornos de coagulación y un buen control de la presión intracraneana y posible evacuación de la hemorragia. Cuando estas malformaciones se hallan de manera incidental, se suele optar por un tratamiento netamente conservador, ya que como ha visto, la tasa de hemorragia es muy pequeña en cardiólogos hallados de manera incidental. Ahora, hay hasta un 6% de riesgo de muerte o, o accidente cerebrovascular después de la resección de una malformación. Esto hay que considerarlo mucho, ya que esto excede al riesgo natural de una malformación que jamás ha sangrado. O sea, si una malformación jamás ha sangrado, hasta un 2,4% de riesgo de muerte o ACV en 5 años. Un 6% si esta malformación se toca, se le hace una resección. Pero aún así, este riesgo es mucho más favorable cuando asociado al riesgo de un sangrado recurrente, que puede llegar hasta el 22,9%, el 22,9% en 5 años. En pocas palabras, un cavernoma, eh, por ejemplo, que esté fácilmente abordable, y más aún si ha sangrado de manera recurrente, se tiene que operar. Pero un cavernoma hallado de manera incidental, no, ya que va a haber más riesgo por la misma cirugía que si sigue su historia natural.
Por eso, como le dije, hay que sopesar mucho todos estos factores, pero principalmente si ha tenido sangrados anteriores y la ubicación de esta lesión. La resección es más que todo recomendada en cavernomas de fácil acceso, ya que en sí la cirugía no tiene mucha morbilidad, y ya en ubicaciones más específicas, como por ejemplo la ínsula, el tálamo, los ganglios basales, requieren técnicas más cautelosas, ya que la morbilidad, morbimortalidad sube, ¿no? En la cirugía de tronco cefálico hay que mucho con pinza, ya que se puede asociar a una morbilidad temprana y temprana significativa, pero muchos de estos casos se llegan a recuperar. Lo que sí, en caso de cirugía de malformaciones del tronco encefálico, es bueno ayudarnos otro tipo de herramientas a nuestra disposición, llámese por ejemplo, la neuronavegación, para tratar de limitar el daño lo más posible, o el monitoreo neurofisiológico. Ahora, en cuanto a convulsiones refractarias, acá es un tema muy importante, ya que siempre se dice, primero se quita solamente la lesión, o también se saca la zona de gliosis alrededor. Número uno. Número dos, se le saca solamente la lesión, o también se le saca el angioma que está asociado. Lo que se ha, lo que se ha visto es que lo que se concuerda es que mejor es sacar una lesión pura, o sea, una lesión sin sacarle la gliosis que está alrededor, y nada de eso, siempre y cuando estas convulsiones no se puede, se presenten de manera esporádica y dentro del primer año de que se ha presentado la convulsión en el ámbito de un cavernoma. ¿Por qué? Después de sacar un cavernoma, de hacer una excisión después del año, la tasa de resolución de estas convulsiones es menor. En cambio, si dentro del año puede haber un buen pronóstico en cuanto a las convulsiones, hasta un 70-90%. En cuanto a los angiomas asociados, no es, casi todos concluyen que no es recomendable evitar su resección, ya que esto podría conllevar a mayor morbilidad en el paciente. En cuanto a la radiocirugía, hay muchos puntos a favor y en contra, pero la gran mayoría de puntos que he encontrado es en contra. Se puede postular como una alternativa cuando es una lesión en un área elocuente, poco abordable. Eh, Disminuiría el curso, la tasa de hemorragias a los 2 años, pero estas tasas, se han visto que estas tasas son prácticamente similares a la historia natural de la enfermedad. O sea, no habría mayor cambio si le hacen una radiocirugía o si simplemente se deja la lesión así, ¿no? Y también siempre conlleva el miedo de que toda esta radiación que pueda generar nuevas lesiones. Esto, por ejemplo, es un caso de un cavernoma temporal. Acá se ven en, en sus resonancias. Acá lo que siempre se trata de ir por las fisuras, tratando de, obviamente, evitar la mayor parte de parenquima sano, y tratar de sacar toda esta lesión en bloque. Aquí está la muestra de anatomía patológica, ¿no? Todo lo que es el área que está alrededor, por lo general el área de gliosis, los depósitos de hemosiderina, se dejan. Eh, a menos
Eso se encuentra solamente redactado en un solo lado, que si a pesar de haberle sacado toda esta lesión pura, si siguiera presentando convulsiones de manera esporádica, refractaria, ahí sí se podría sacar, se podría considerar sacar la zona de gliosis, ¿no? Pero no es recomendable en un primer momento. Entonces, como le dije, esto es un breve resumen. No hacer Señor resecciones, Pacheco, su micro. no, no hacer una resección en pacientes asintomáticos. Sí se puede considerar en pacientes con lesiones solitarias fácilmente accesibles y principalmente lesiones que hayan sangrado. Eh, Más que todo en el ámbito, si está asociado a alguna convulsión dentro del primer año. Y en cuanto a la radiocirugía, no es recomendada. En cuanto a consideraciones neurológicas, ya, los anticonvulsivantes sí nos pueden ser de bastante utilidad. Se llegan a controlar hasta un 50-60% de las convulsiones, más que todo, como le dije, si se asocian a una cirugía, si es un cavernoma ubicado en un área fácilmente accesible, operado dentro del primer año. Entonces, se recomienda la cirugía también en pacientes con convulsiones asociadas a hemorragia intraparenquimal o en pacientes que saben que se van a adherir muy bien a la terapéutica que a la medicación. Acá, perdón, encontré una clasificación en cuanto a las convulsiones relacionadas al cavernoma y, bueno, se clasifican como no relacionadas para nada, relacionadas probablemente o definitivas. Estas, las que son definitivas, son las que se pueden tratar. La cefalea se puede dar hasta en un 52% de estos pacientes y se pueden continuar con sus analgésicos usuales. En cuanto a niños, se puede dar en uno de cada 4 casos. Como consideración especial, hay que tener un cuidado a la hora de sacar imágenes, porque obviamente tiene que estar el paciente sedado. Y hay estudios que están viendo si el uso de propanolol ayudaría eh, a evitar la progresión de esta enfermedad, pero todavía no hay nada estandarizado, no hay nada que se haya, nada fijo en respecto a esto. También se ha visto que los niños, más que todo los niños menores de 10 años sometidos a radiación, son los que tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de lesiones. Después de los 10 años, necesitaría por lo general hasta 10 veces la tasa de radiación que necesitaría antes de los 10 años para estar más predispuesto a desarrollar estas lesiones. En cuanto a gestantes, el riesgo de síntomas es igual tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas. Si aparece una gestante con múltiples malformaciones que sean gestar, más que todo hay que darle consejería de que es una enfermedad autosómica dominante en la forma familiar, porque puede presentar sangrado, darle signo de alarma, darle suplemento de folato y si presenta convulsiones también sus antiepilépticos. Sí, obviamente si está gestando y se presenta con cefalea intensa, con convulsiones o con un déficit neurológico focal, ya con el diagnóstico previo de cavernomas, el examen de elección sería una resonancia magnética. Y el parto vaginal sí está indicado.
En cuanto a pacientes que reciben anticoagulación, hay con el bajo riesgo de la hemorragia, sí favorece a seguir usando su anticoagulación usual. Y en cuanto a la actividad física, no hay una relación clara en cuanto al desarrollo de ciertas actividades físicas con el riesgo de sangrado ni aparición de síntomas. Lo que sí se recomienda, hay una serie de recomendaciones que más que todo va, muchas de estas recomendaciones con el hecho de la convulsión, precisamente. Por ejemplo, hacer deporte de contacto, hacer deportes bajo el agua, no son recomendables obviamente en pacientes que convulsionan. Bueno, la explicación es obvia, ¿no? Pues presenta una convulsión y es que vaya a haber una progresión de la enfermedad. Lo que sí se ha postulado es que, eh, por ejemplo, personas que están acostumbradas a hacer, no sé, deportes por encima de los 3.000 metros de altura, por el hecho de estar en un ambiente hipóxico, puede conllevar a, a que a que la hipoxia induzca a la liberación de los factores de crecimiento endotelial, y lo cual teóricamente podría producir angiogénesis, mayor permeabilidad vascular y la formación y el sangrado de estos cavernomas. Entonces, como recomendaciones generales en el ámbito netamente neurológico, a estos pacientes que ha presentado una primera convulsión, sí se le debe iniciar terapia anticonvulsivante. A las pacientes que desean gestar y que tienen la forma familiar, se le debería dar consejería genética, ver los riesgos beneficios obviamente de este tipo de pacientes, comentarles que el examen de elección, en caso de que presente ese tipo de síntomas, si ya tiene un diagnóstico preestablecido, sería la obtención de una resonancia magnética. Y que la actividad física y el uso de anticoagulantes, medicación trombolítica, sí lo pueden seguir usando de manera usual. Bueno, y esto sería todo de mi parte, doctores. ¿Alguna duda? Yo quería preguntarte, Alejandro, Sí, doctor. ¿por qué son geográficamente negativos los cavernomas? Porque son lesiones en la cual el drenaje, o sea, por las arteriolas, las arteriolas que llegan a estos capilares son normales, o sea, no hay mayor flujo. No hay mayor flujo como por ejemplo en una malformación arteriovenosa que se dan venas dilatadas porque no hay digamos, capilares intermedios, ¿no? Eso es lo que... Claro, sí, estamos de acuerdo. Porque son lesiones de bajo flujo, ¿no? Sí, sí, doctor. Entonces no va a salir. Entonces, porque la respuesta es porque son lesiones de bajo flujo. No es como una fístula que es de alto flujo, una MAP, ¿no? O un aneurisma que... Entonces, angiográficamente negativo, los cavernomas, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tendríamos que pensar? ¿O son los cavernomas los únicos lesiones vasculares angiográficamente negativas? Las telangiectasias, por ejemplo. De ahí de 5. ¿Cómo dice, perdón, doctor? Dime 5 diagnósticos diferenciales de patologías vasculares angiográficamente negativos. Telangiectasias estaría a la mano como primera opción. Bueno, fístula, ¿no?
bueno, no, angiomas. Y sí, sí, estos solo se me ocurren esos tres. A ver, ayúdale. Al revés. Liz, ayúdale a ver. Bueno, Liz es R3, bueno, ya Liz, a ver, ayúdale. Liz, ¿está? Liz, ¿está? A ver, Iraní. A ver, Juan. Creo que todos están apagados. Su audio se para apagando, doctor. Tienes que sacar el lápiz, ¿eh? Creo que dejan ahí prendido su celular y todos se escapan. ¿Me escucha? Ya, Estoy en bueno. plena mudanza y la verdad no he escuchado mucho, pero me dicen por interno que me estaba preguntando sobre 5 diferencias de cavernomas con angiografías negativas. 5 diagnósticos diferenciales de patologías geográficamente negativas. O sea, la cabeza Ya, es cavernoma, ¿no? claro, claro. Puede ser las telangiectasias también. Los Todas angiomas repeticiones en la venosos, fecha. angiomas venosos, anomalías, bueno, como anomalías venosas del desarrollo, ¿no? ¿Qué más? Creo que serían las 3. No sé qué más te Las podría 5, agregar. ya. Ya, Faltarían, a la cabeza más rota. El 30% era negativo por el coágulo. Segundo, cavernoma, pues, ¿no? Tercero, angioma venoso. Cuarto, telangiectasia. Quinto, vasculitis. Todos pueden sangrar, ¿no? Que van a ser negativos en la angiografía. Y eso está en el green, ¿verdad? Hay un capítulo entero, bueno, media cara, ¿no? Media hoja. Una pregunta con respecto a eso. ¿Y la imagen en cabeza de medusa, en qué patología se ve? En los angiomas, doctor. ¿En cuál angioma? Mm, Angioma venoso. Sí. Ya me acaban de decir que es angiografía negativa, entonces, ¿cómo hacemos? Y la imagen en cabeza de medusa se ve en la angiografía. Ah, en angiografía. Que yo sepa, sí, son los angiomas, pero ¿en qué clase de angiomas no? No, me estoy refiriendo. Acaban de mencionar, no escuché bien, de que diagnósticos diferenciales de los angiomas, de los cavernomas, angiomas cavernosos, están los angiomas venosos, pero yo les pregunto, la imagen en cabeza de medusa se ve en los angiomas venosos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La imagen en cabeza de medusa. Sí, es la También se ve en la... neumático. Ahí hay que un poco tener bien con las claras, con las cosas claras, por favor. Claro, pero ahí la pregunta sería, un angioma venoso, ¿cuál es la probabilidad que salga positivo en angiografía, ¿no? Creo que es el 30-40%. No todos los angiomas venosos van a salir. Claro, si igual estándar, su característica en la angiografía va a ser la cabeza de medusa, ¿no? Pero no todos salen. Cuando son angiomas grandes salen, pero son bien pequeños no van a salir. Entonces ahí sería interesante buscar cuál es la sensibilidad, ¿no? Para un angioma venoso de la angiografía. Igual que las Sí, MAP, ¿no? Las MAP salen, pero cuando la MAP está rota y el coágulo comprime el lío, va a salir angiográficamente negativo.
Entonces, en Eso es esos cierto. casos es un diagnóstico diferencial. No, eso no te discuto, eso sí, tienes razón, eso no discuto. Doctor Samuel, ¿y qué opinas de la radiocirugía en los cavernomas? ¿Se aplica o no se aplica? ¿Por qué? No, lo que yo he encontrado es que no siempre es recomendable usar la radiocirugía. En algunos casos muy específicos han dicho que sí se puede recomendar para lesiones de muy difícil acceso en áreas elocuentes, pero por lo general no. ¿Por qué? Porque la radiocirugía, a pesar de estar asociado con el tiempo, más o menos a los 2 años, con menos tasas de hemorragia, a la hora de comparar estas mismas tasas con, con la historia natural, se ve que no hay demasiada variación. Eso es número uno. Y número dos, el hecho de irradiar eh, o sea, este tipo de lesiones se postula que podría predisponer a la aparición de nuevas lesiones. Mm, Sí, eso es lo que encontraba, doctor. Por eso ya no se recomienda tanto usar la radiocirugía en estos casos. En casos muy específicos como le dije, de lesiones de muy difícil acceso en áreas elocuentes. O sea, un cavernoma en tronco, ¿recomienda radiocirugía? Eh, según lo que he visto, no se recomendaría la radiocirugía a estas alturas, ¿no? La radiocirugía no ha mostrado mejoría, ¿no? O sea, la cirugía sí, por eso que no recomiendan. Ujú. la radiocirugía no está recomendada en cavernomas, no se recomienda porque no tiene ningún beneficio. Se No, o sea, entronca. la historia natural al final va a ser la misma, Por eso que, bueno, no tiene ujú, beneficio alguno la radiocirugía claro, en cavernomas. no No se tiene recomienda. beneficio. Ujú. La literatura indica que no se usa radiocirugía en cavernomas. Vila, creo que va a levantar la mano, quiero preguntar. A ver, Vila. Buenas noches, Doc. No era para responder de los diagnósticos diferenciales de las palancas negativas. Ah, ya, tú sí, ¿eh? A ver, uno de los síntomas de los cavernomas es las convulsiones. ¿Qué antiepiléptico está recomendado? ¿Cuál es el mejor para un convulsiones por cavernoma? El score para convulsiones. Claro, ¿cuál es el mejor fármaco para manejar las convulsiones en cavernomas? El mejor tratamiento, me está preguntando. Claro, eso está escrito, ¿eh? ¿Cuál es el mejor antiepiléptico? ¿Cuál es el mejor fármaco? Mm, no lo he encontrado como tal, como fármaco. Simplemente sí, es antiepiléptico, anticonvulsivantes. Los han mencionado en todos, pero no A menciono. ver, vamos a preguntar a un R2, ¿eh? Que debe saber de neurología. A ver, Beto, ¿qué se quiere? Beto, Alberto, ¿no? Sí, ¿Qué le doc. dan ya. ¿Qué le dan? ¿Qué anticonvulsivante dan para lesión estructural? Perdón, doc. Los neurólogos. ¿Qué anticonvulsivante se da para lesiones estructurales del cerebro que producen convulsión? Um, A los neurólogos les encanta ese anticonvulsivante. el levetiracetam, doc. Claro, el Levetiracetam. Es el mejor anticonvulsivante para lesión estructural. No te olvides de eso. Caso, digo, Alejandra. Sí, Mm, los residentes que preguntan, de repente no saben mucho de Cabernet, ya. Ahora empezamos por el la del R1 que pregunta. Bueno, todos Juan, parece que tiene, se han dormido. sí, pero Juan tiene que poner más mano dura, ¿eh?
están dejando prendido el celular y piensan que no se lo va a preguntar. A los R2, pregunten al expositor. Con R2 se refiere a Jason y Alberto. Sí, Ahí ya. yo soy Alberto, adelante. Buenas noches con todos. Ah, Alejandro, según la clasificación de McCormick, ¿cuáles son las cuatro principales patologías vasculares según el autor de McCormick, junto con los cavernomas que has expuesto? Cuatro grandes patologías vasculares, cavernomas, malformaciones arteriovenosas, telangiectasis, angiomas. Sí. Está en el árbol. A ver, Alberto, pregunta. Mm, A ver, un momento, Doc. En el caso de que un angioma, bueno, que un cavernoma resangre, ¿cuál debería ser la actitud, la conducta a seguir, ¿no? O sea, si ha sangrado en alguna ocasión y vuelve a sangrar, dice. Sí. Bueno, una vez que ha resangrado, la tasa de que vuelva a sangrar va a ser, o sea, va a ser mucho mayor. O sea, va a depender mucho de la ubicación, pero por lo general el tratamiento es la cirugía, excisión del cavernoma. Principalmente si es una lesión fácilmente abordable, pero si es una lesión de tronco o una lesión profunda, al final el mejor tratamiento va a ser la cirugía. Aunque sea que se ayude de tipo de neuronavegación y estereotáxica, todas esas cosas, perdón, neuronavegación básicamente, pero sí, va a terminar en cirugía, va a ser el tratamiento de elección. Tiene que quedar claro, ¿no? ¿Cuándo se opera un cavernoma? Sí, creo que esa era su pregunta. ¿Cuáles son los criterios quirúrgicos? ¿Cuándo es el tratamiento quirúrgico? Si no es quirúrgico, es conservador, ¿no? ¿Cuándo operas un cavernoma, Alejandro? Cavernomas que hayan resangrado, uno, dos, que estén ocasionando convulsiones a repetición mal controladas principalmente dentro del primer año. Ese sería el número dos. Básicamente, sí, Sí, son esos dos nada más. ¿cómo Cavernoma que ha dice? sangrado, son esos dos nada más. Cavernoma que ha sangrado y pacientes que convulsionan no se controla. Sí, Pero sí se ha visto que con la cirugía las convulsiones se llegan a controlar, hasta a veces desaparecen, ¿no? así es, doctor. Eso sí, mientras antes mejor, eso sí es lo que se recalca bastante. Una pregunta, ¿los cavernomas de tronco todos se operan o ninguno se opera? ¿Y cuáles se operan? No, sí, sí, doctor, sí se pueden operar. El tema es que muchas veces están asociados a una morbilidad temprana en casi la mitad de los casos, pero sí, muchos de estos llegan a recuperar. Los que están en tercio medio, tercio anterior, tercio posterior, ¿cuál se opera? Yo he visto que, lo que he chequeado es que todos se pueden llegar a operar, pero todos se pueden llegar a operar, pero más que todo hablan lo de tercio posterior. Tercio posterior, vas a fumar y ¿por dónde metes por el cerebelo? Por, eh, eh, por ejemplo, en la parte posterior ¿cómo se llama? Del bulbo, la protuberancia, a veces, por ejemplo, recomiendan un acceso, incisiones suboccipitales, pero sí,
sí lo menciona, doctora, que sí se puede. Sí, se operan, claro que sí. A nivel de tronco, más frecuentemente los cavernomas se ubican en el mesencéfalo, más que en bulbo protuberancial o mesencéfalo protuberancia. Entonces ahí podría por ser un poco complicado. Se operan los en el tercio anterior. Yo presento hace tiempo un trabajo referente a eso. Los cavernomas del tercer anterior son los que mejor tienen pronóstico. Se pueden hacer quirúrgicamente inclusive. Tercio medio, tercio posterior tienen más mortalidad inclusive, ¿no? O no se opera, eso se hace seguimiento. Ya, los R4, sus preguntas. Sí, R4, no, Luis. De aquí. Buenas noches, doctor. Adelante, de aquí, esperamos tu pregunta. Mm, Alejandro, a todos los cavernomas se le tiene que hacer angiografía. No, de hecho, ya que son lesiones angiográficamente negativas, no se recomienda. Lo que sí se, lo que sí se recomienda así de base es la resonancia magnética. Y lo que no todos los autores, no he visto en todos los autores, pero sí creo que es una buena recomendación, es asociarlo, esta resonancia a que se le agregue contraste, ¿no? Para ver más que todo lesiones asociadas, pero no para detectar el cavernoma en sí. Pero no, angiografía no. ¿Y un cavernoma que ha sangrado en las operaciones? Un cavernoma que ha sangrado. O sea, si ya tengo el diagnóstico de cavernoma previamente, doctor. Bueno, un cavernoma sangrado, el sangrado es característico, a veces es psicofonestar bien redondito, ¿no? Perdón, doctor, Pero, no le escuché la última parte. o sea, el sangrado de un cavernoma es bien característico, es bien redondito, pero le pasan de su límite y es un sangrado grande, intraparenquimal. Si es un sangrado grande, intraparenquimal, tiene que hacer la angiografía. Bueno, es que no tiene diagnóstico de cavernoma, ¿no? Claro, porque después Pero, a y la otra pregunta es, lesión. ¿cuál es la asociación entre cavernoma y otras lesiones vasculares? ¿Cuánto es la qué? ¿La asociación entre cavernomas y Sí, qué? ¿cuál es la asociación? Cavernomas con otras lesiones vasculares, MAP, Ah, fístulas, o sea, ¿hay asociación o no? claro que sí, 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 doctor, hay asociación con otras lesiones vasculares, pero a la cabeza ¿Cuál es está. el porcentaje, pues? ¿Cuál es el porcentaje de la asociación con otras lesiones vasculares cerebrales? En algunos artículos lo ponen como mal 50%, pero en otros están casi el 70-80%, doctor. Y más que todo en la forma esporádica. Claro, y es una de las razones por qué se puede pedir angiografía, ¿no? O no solamente angiografía, sino angiotomografía o angioresonancia, ¿no? Por No las lesiones solo asociadas. resonancia, claro, para descartar las lesiones vasculares asociadas. Pero si no tienes, la cabeza está en los exámenes no invasivos, ¿no? Pero si no tienes que hacerlo. Y se ha sangrado con más razón todavía, ¿no? Porque a veces los sangrados son tan grandes que tienes que entrar a hacer angiografía para descartar una MAP o no. Y siempre la memotecnia, pues, ¿no? Sangrados intraparenquimales en pacientes menores de 40 años, descartar patología vascular hasta demostrar lo contrario, ¿no? Con angiografía o otro examen, ¿no? Angiotomografía o angioresonancia, el gol estándar es angiografía. A ver, Juancho, tú, el jefe de residentes, te pregunto. Bueno, si bien es cierto el manejo, bueno, la decisión de tratar quirúrgicamente o no una malformación, sobre todo si es profundo, de ahora lo cuentes, a veces un poco controvertido. ¿Qué otros criterios morfológicos se podrían considerar que pueden tener un impacto en el manejo o en el pronóstico, ¿no?, del paciente?
específicamente el tamaño y la localización del sangrado. En cuanto al pronóstico, ya. En cuanto al tamaño, lesiones de menos de 1, le he encontrado de menos de 1.5 centímetros, por lo general tienen mejor pronóstico. En cuanto a convulsiones, por ejemplo, cavernomas ubicados en la región mesiotemporal también tienen mejor pronóstico. Lesiones que se presenten a una, o sea, sintomatología que se presenta a una mayor edad, también tiene mejor pronóstico. Existe, bueno, una clasificación, una categorización del sangrado como intracapsular o extracapsular. ¿Tiene alguna relación esto con el tratamiento o con el pronóstico, bueno, principalmente respecto al sangrado? O resangrado en este caso. No he encontrado esa información, doctor. Bueno, cuando el sangrado se observa que es extracapsular, es más probable que haya un resangrado. Hasta un 25% se considera de posibilidad de que haya un resangrado en un corto plazo. Y bueno, es un factor importante tener en consideración, pues si es una localización profunda pero presenta este tipo de sangrado, es más probable que se beneficie de un tratamiento quirúrgico, a pesar de la morbilidad que puede implicar el procedimiento. Y en general... Bueno, iba a decir que agregar que en general lesiones profundas, pero quizás no tan elocuentes como la localización en ganglios basales, también suelen, digamos, suele favorecerse el tratamiento quirúrgico aún en casos asintomáticos, porque por ser profundas están más predispuestas al sangrado y por ser ganglios basales, pues no son estrictamente elocuentes. Ahí te preguntaría, ahí te podría preguntar, ¿no? ¿Cómo sabes en la resonancia que un cavernoma ha sangrado? O ha tenido los microsangrados, ¿no? El aspecto No, que responda el expositor, pues, tú ya sabes, obviamente, ¿no? Ya pensé que me estaba preguntando. O sea, en esa misma secuencia, doctor. O sea, la misma secuencia de la T2, para ver cavernomas T2, ¿no? Esa es nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué secuencia es de T2? O sea, en T2, ¿qué te dice que ha habido microsangrado en un cavernoma? O un cavernoma no sangrado. El halo de hemosiderina que está alrededor. Claro, la hemosiderina, ¿no? Periférica, ¿no? Tú ves hemosiderina, dice que está sangrado, ¿no? Pero la mejor secuencia es el T2, ¿no? Cualquier patología vascular, ¿no? T2. A ver, Castro, pregúntale a Alejandro. Buenas noches, doctor. Cuando te quería preguntar respecto a la clasificación de Abramsky, que de repente con cómo no es y si tiene alguna utilidad o asociación con ¿no? Pero perdón, no te escuché bien. ¿Algo de la clasificación de qué, perdón? La clasificación de Abramsky y su asociación o si tiene con la asociación con la patología. Sí, bueno. La clasificación de Zabriskie básicamente es una clasificación en la que se usa la resonancia magnética, ¿no? Y va del grado 1 al grado 4. Bueno, el 1 es 1A, 1B. Y sí,
tiene asociación en las primeras, por ejemplo, los primeros grados, con las hemorragias subagudas. En la tipo 2 es el patrón que se ve normalmente, el patrón tipo en popcorn y todo eso. En la tipo 3 ya una hemorragia ya resuelta, ya crónica. No escucho nada, o mira que se ha ido. Déjame tenerlo prendido y se fueron a esas cosas a ver noticias. Juan tiene que poner más acción ahí para la próxima reunión. Regular el azote. Ya veo que entonces mañana va a dar una vuelta por logística. Para Ya, meter sí. presión para... Porfa, vente